Para el inversor nuevo que no tiene mucha idea, ¿qué le dirías? Si no vas a dedicar muchísimas horas a esto, ni te lo plantees. ¿Vas a dedicar de verdad muchas horas? ¿O va a ser un hobby de me leo 4 cosas a la semana y me creo que con eso ya vale? Porque es que esto es muy intensivo. Vamos a hablar sobre bolsa, vamos a hablar sobre renta fija y lo vamos a hacer de la mano de Javier Ruiz, director de inversiones de Oros Asset Management. ¿Cómo definirías tú el value investing? Nosotros siempre decimos que es invertir con sentido común, tratar de comprar algo por menos de lo que vale y asumiendo siempre pues, los mínimos riesgos. Vamos a repasar algunas de las empresas que tenéis en cartera. Si nos vamos a China, para mí la mejor plataforma y el mejor negocio posiblemente sea Tencent. Por seguir con el tema de la IA, que si no se alcanzan ciertos escenarios, las empresas pueden decir, oye, igual aquí nos hemos pasado invirtiendo. ¿Eso os da miedo? ¿Creéis que está lejos? Nos preocupa y cada vez más. A 10 años no podemos esperar ninguna rentabilidad. Nunca en la historia se había estado la bolsa de Estados Unidos tan concentrada en tan pocas compañías como ahora, ¿no? ¿Qué tipo de persona creéis que encaja bien invirtiendo en vuestros fondos de renta variable y en qué caso en el de renta fija? Nosotros hemos llegado a rechazar a gente que quería invertir en nuestros fondos porque no entendía exactamente lo que podía esperar de nuestro producto. Hay gente que no tolera, como comentas, la volatilidad. Si es una persona joven y que no tiene conocimiento y me trata de decir es que yo no quiero algo que se mueva mucho, es que a lo mejor estás equivocado, tendrás que explicárselo de alguna manera. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en el que vamos a hablar sobre inversiones. Vamos a hablar sobre bolsa, vamos a hablar sobre renta fija y también sobre entorno macroeconómico general para esas inversiones. Y lo vamos a hacer de la mano de Javier Ruiz, director de inversiones de Oros Asset Management. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Juan Ramón, ¿cómo estás? Bueno, para empezar, ¿qué es Oros? ¿No? Porque habrá gente que lo conozca, habrá gente que no, y para ubicarnos, ¿qué es Oros Asset Management? Pues Oros es una gestora independiente que fundamos ya hace más de 7 años, el mismo equipo gestor, Alejandro, Miguel y yo, que estábamos antes en otra gestora que se llama Metagestión. Entonces, bueno, somos un equipo que llevamos ya 13 años, más de 13 años trabajando juntos y con una filosofía siempre de value investing a través de estrategias de renta variable. Y desde hace más o menos un mes, pues también un producto de renta fija conservador, vamos a decir, que es como algo muy diferente de lo que históricamente pues, hemos hecho. Y nada, por darte 2 pinceladas rápidas, la gestora ha crecido mucho el último año, estamos en unos 355 millones de euros de activos bajo gestión. Y de rentabilidades, pues muy contentos con este año y sobre todo con el histórico de estos 12-13 años que llevamos juntos, porque en términos anualizados pues llevamos un 12,5 en la estrategia internacional y cerca de un 12 en la ibérica, que es razonablemente satisfactorio, al menos para nosotros. Claro, y de nuevo, habrá muchísima gente que nos escuche que sepa qué es el value investing, Sí. pero por resumirlo brevemente, dado que es vuestra filosofía de inversión, ¿cómo definirías tú el value investing? Nosotros siempre decimos que es invertir con sentido común, tratar de comprar algo por menos de lo que vale y asumiendo siempre pues, los mínimos riesgos. Es la idea de maximizar pues, esa rentabilidad comparada con el riesgo en todas las situaciones que analizamos, ¿no? Y eso implica pues, comprar con un margen de seguridad elevado, es decir, comprar compañías que valgan mucho menos de lo que refleja el mercado en ese momento e ir de la mano de equipos directivos que hagan bien su trabajo, tanto operativamente como en términos de gestión de capital, que se den cuenta de esa infravaloración y que traten de tomar medidas para aprovecharse e incluso destapar el valor para los accionistas. Y luego tratamos de, dentro de cada industria, buscar aquellas situaciones donde las compañías pues, tienen algo especial, lo que llamamos las ventajas competitivas, barreras de entrada, eso que Buffett denominó el foso, ¿no? del castillo hace muchos años. Y ya por último, ese perfil financiero, ese balance de la compañía, que sea muy sólido, porque al final, pues siempre que miras una compañía y te equivocas, si está muy endeudada, vas a pasarlo bastante mal, ¿no? ¿Tenéis en alguna medida o tomáis en alguna medida en consideración el entorno macroeconómico dentro del que se desarrollan esas inversiones o tratáis de invertir con un cierto horizonte temporal como para que esa inversión pueda superar varias fases del ciclo? Más que ciclo, no sé llamarlo macro, sí que miramos lo que es el ciclo sectorial. Dicho esto, también seguimos las situaciones de los distintos mercados y para nosotros no tratamos de predecir lo que va a hacer la bolsa para invertir, pero sí nos ocupa y nos preocupa entender las dinámicas que hay detrás de los comportamientos de los índices, ¿no? Entonces, bueno, ahora podemos profundizar lo que quieras, obviamente, pero no es lo mismo la bolsa americana hoy que hace 10 años, ni tampoco la bolsa europea o la bolsa asiática en estos momentos. Entonces, no es que digamos, no vamos a tocar este mercado porque no vemos clara la situación, luego hay que bajar al barro, digamos, y siempre al final
en determinados sectores o mercados puedes tratar de encontrar distintas oportunidades, ¿no? Claro, te lo preguntaba porque justamente quería empezar la entrevista hablando del entorno macro, porque lo tengáis en mayor o menor medida en consideración. Obviamente es un factor importante en el corto o medio plazo para influir en la valoración general de los activos, y porque además, al estar metidos en el mundo de la inversión, desde luego tendréis una perspectiva, la uséis luego o no, sobre ese entorno macro. Entonces, ¿en qué momento dirías que estamos ahora macroeconómicamente hablando, tanto en la economía real como la repercusión que tiene esa economía real sobre las valoraciones bursátiles? ¿Estamos en un momento de pujanza, de mucha bonanza sostenible? Eso se traduce en valoraciones ajustadas globalmente, claro, lo iremos empresa por empresa, pero globalmente a valor, o puede haber indicios de sobrevaloraciones peligrosas, o de al revés, ¿no? Algunos hablan incluso de infravaloraciones de grandes oportunidades en estos momentos. ¿Cómo lo veis? Es que, claro, geográficamente cada parte es un mundo ahora mismo. Sí, antes había más sincronización, pero, sí, pero ahora es verdad que hay tres áreas geográficas quizá muy diferenciadas, ¿no? Tenemos por un lado la parte de Estados Unidos, que tanto la real como la financiera, al menos en nuestro punto de vista, posiblemente estamos en una fase más de sobrecalentamiento, incluso especulativo en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Si nos vamos a Europa, pues es que Europa es un dolor desde hace ya ni se sabe, ¿no? El proyecto de la Unión Europea desde el principio se diseñó de una manera que es difícil que termine siendo sostenible o que prospera a muy largo plazo, al menos como se diseñó. Y además tienes pues, que las dos economías que se supone que tienen que tirar pues, han ido históricamente tomando decisiones que son un tiro en el pie, ¿no? Coges Alemania con la fallida transición energética, coges Francia, que históricamente pues, todo el peso del sector público y todo lo que está sucediendo con los gobiernos que no quieren tomar las decisiones que deben de tomar, pues también es una zancadilla continua. Tienes el sur de Europa o España muy dependiente de todo el flujo de inmigrantes que te sostiene la vivienda. Entonces, Europa económicamente me preocupa porque no veo una salida de que la situación vaya a cambiar drásticamente de aquí a 10 años en ninguno de los sentidos, ni competitivamente, ni bueno, se mire como se mire, ¿no? De hecho, las élites europeas, el informe Draghi te está diciendo lo mismo, ¿no? Que somos un desastre y que hay que hacer algo, pero nadie hace nada, ¿no? Pues el coste político, lo de siempre, ¿no? Y si te vas a Asia, pues China, que sería un poco la economía que todos miramos, viene al final de una situación, no sé catalogarlo de burbuja, pero desde luego de un sector inmobiliario que estaba muy exuberante y que lleva pues ya varios años de pinchazo y todavía están haciendo la digestión, vamos a decir, de ese pinchazo, con todo lo que afecta a segundas y terceras derivadas, primero el sector financiero y el último año y medio, vamos a decir, la economía real más el consumo. Y ahí la élite del Partido Comunista tampoco es muy amigable de estimular el consumo por temas, vamos a decir, culturales. Con lo cual, ¿las oportunidades dónde están? ¿En el sobrecalentamiento o donde la economía no está tan bollante? Pues para nosotros está precisamente donde el sentimiento es más negativo, que es más Europa y es más Asia, ¿no? Sí, porque eso te iba a preguntar, ¿no? Que la economía real esté muy mal no significa que haya pocas oportunidades, si quizá la bolsa no refleja que está mucho peor de lo que realmente está. Entonces, vosotros ahora mismo sois más cautos con el mercado estadounidense, especialmente, según has dicho, por un posible recalentamiento alrededor de la inteligencia artificial. Ya sé que esto a lo mejor es salirnos un poco, y hablando con un value investor con más motivo de su círculo de competencia, y no lo sé, pero que no todo el mundo tiene por qué saber de todo, y al final uno, sobre todo cuando se dedica profesionalmente a ello, sabe de aquello que está estudiando en mucha profundidad. Pero ¿cuál es tu perspectiva sobre la inteligencia artificial y sobre el futuro, el impacto que puede tener también en el mundo de la inversión, tanto desde la perspectiva de la IA os sustituirá a los que seleccionáis inversiones porque lo hará mejor que vosotros, cuanto por el impacto que puede tener de erradicar muchas de las empresas que existan ahora si las reemplaza, sustituir en gran cantidad mano de obra, volver a lo mejor inversiones que hoy no son extraordinarias en buenas oportunidades, ¿no? Creo que era Scott Alexander que decía, pues yo creo que en un mundo donde la IA alcance pues ese estadio de superinteligencia artificial y demás, lo que más se va a revalorizar
son las inversiones irreproducibles. Por ejemplo, pues parcelas de tierra. Sí, activo real, vamos a decir. Parcelas de tierra en la Tierra. Si colonizamos el espacio, pues claro, tener una parcela de tierra en la Tierra será algo súper excepcional. Bueno, ya sé que es irnos a ciencia ficción hasta cierto punto, pero ¿cuál es vuestra perspectiva sobre la IA? Porque tendréis alguna, imagino. Tenemos y no tenemos. O sea, no, si lo llevas a ese escenario... No, ni siquiera lo habéis planteado, claro. Pero es que no soy consciente, ya no es a nivel de inversión, a nivel de nuestra vida, qué impacto puede tener. Entonces, tú muchas veces lo cuentas, ¿no? Están las dos posibilidades. Sí. O alcanza la inteligencia general artificial y desaparecemos los humanos, o es una herramienta súper útil que hace que esto prospere mucho más, ¿no? Entonces, son escenarios tan extremos que sinceramente no dedico ni un segundo a tratar de predecir ciertos escenarios, ¿no? Empiezo casi por el final, de cómo nos puede impactar a nivel de inversión. Al final, nuestra forma de invertir es un poco ser arbitrajistas del tiempo y del componente humano, de ese comportamiento que genera distorsiones en el precio, ¿no? Digamos que hay dos formas de invertir: los seguidores de precios, los quants, si quieres, que buscan ineficiencias muchas veces de un cortísimo plazo, y luego los que invertimos a más largo plazo y tratamos de explotar pues esas expectativas que el componente humano genera y que tratamos de aprovecharlas con una visión pues de más largo plazo, que la gente pues no tiene paciencia quizá para hacer ese tipo de inversiones. O no hace el ejercicio de investigación en profundidad de un activo. Yo creo, fíjate, que la gente mira los mismos números que podemos mirar nosotros. Simplemente el hecho de tener que esperar penaliza mucho. Bueno, pero la tesis de inversión a lo mejor la comparte o no la comparte, ¿no? No sé. Quiero decir que está, por un lado, la información superficial, que la pública que tenemos todos, pero luego está una información derivada de carácter ya más privado, que es el analista, que se ha puesto a escarbar detrás, que se ha puesto a comparar esa empresa con otras del sector y que llega a conclusiones a las que no todo el mundo tiene por qué haber llegado si no le ha dedicado mucho tiempo a estudiarlo. Hombre, si te vas a las 7 magníficas, no creo que nadie pueda aportar ninguna tesis de inversión novedosa, pero en empresas españolas, por ejemplo, yo creo que sí que hay muchas grandes desconocidas que no se miran con criterio. Puede ser, hay parte de eso, pero me voy, por ejemplo, a empresas más cíclicas. Y tú coges hoy analistas, por ejemplo, de servicios de petróleo, de alguna compañía que tenemos en cartera. Tú coges todos los análisis y todos son ahora mismo hipernegativos, porque no se está invirtiendo nada en petróleo y gas. Te dicen, a 5 años sí, va a recuperarse, pero como yo te tengo que decir cuál es la situación actual y tengo que hacer una foto de aquí a 1 o 2 años, pues yo te digo que no compres hoy la acción. Te doy la razón que a 5 años puede estar muy barata, pero no inviertes. Y muchos profesionales, ya no voy a gente de fuera, invierten así. Entonces, eso al final es ese valor de la paciencia, ese factor de descuento, digamos, que la gente... Paciencia que no es tanto del gestor, sino incluso del partícipe en nuestro caso. Porque claro, si el gestor dice yo estaría dispuesto a esperar, pero mi partícipe me exige resultados a 1 año, pues tampoco puedo hacerlo, claro. Por eso hay una labor siempre un poco, llamamos, educativa. Tampoco me gusta decir como que educamos a los partícipes, pero en el fondo estamos haciendo eso con nuestras comunicaciones o estando aquí. Pero por seguir con el tema de la IA, no tanto a lo mejor en escenarios futuros, sino también pues ese posible sobrecalentamiento, que si no se alcanzan ciertos escenarios, en retrospectiva las empresas pueden decir, oye, igual aquí nos hemos pasado invirtiendo, igual los beneficios que esperábamos tener no se materializan, y todo eso, pues claro, repercutiría en la bolsa y en la economía. ¿Eso os da miedo? ¿Creéis que está lejos? Eso nos preocupa, y cada vez más. Por eso te decía lo de la fase especulativa. Nosotros llevamos 2 años más o menos hablando de, pues vamos a decir, anomalías que hay en la bolsa de Estados Unidos. Primero, una valoración que es desorbitada. Se mire cómo se mire, la bolsa de Estados Unidos está cara, en términos relativos, términos absolutos, en PER, generación de caja, lo que quieras. Y de hecho, JP Morgan hace unos meses pues sacó un gráfico muy ilustrativo en el que se veía con la valoración actual, históricamente, si la historia sirve de guía, a 10 años no podemos esperar ninguna rentabilidad con la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues toda esta dinámica de las 7 magníficas que comentas ha hecho que la concentración de valor pues sea disparatada y cada vez más exagerada. Nunca en la historia, según distintas métricas, había estado la bolsa de Estados Unidos tan concentrada en tan pocas compañías como ahora, ¿no? Las 10 más grandes creo que pesan ya el 41,5% de todo el Standard & Poor's 500, que es una barbaridad, ¿no? Y obviamente toda esta narrativa de la inteligencia artificial está empujando en gran parte esta dinámica. Y aquí pues nos preocupan 3 cosas fundamentalmente. Por un lado, el hecho de que empieza la gente a tirar un poco la toalla con todo lo que está pasando y a resignarse, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Algunos inversores, como David Tepper, que lo admiro mucho, pues salió, por ejemplo, a CNBC hace mes y medio diciendo, mira, no me gusta estar dentro del mercado, pero tengo que estar en el mercado porque hay tanta liquidez
Entonces está la excusa de la liquidez. Un analista de Bank of America diciendo que son las mejores empresas de la historia. Entonces, a lo mejor no es justo comparar con las métricas de los últimos 100 años, que no vale para nada, y que nos tenemos que centrar en que la calidad hoy es extraordinaria y que la bolsa entonces no está cara, ¿no? Entonces, yo veo esa resignación y no sé, veo un poquito de alerta por ahí. Luego, si vamos ya a semejanzas con las .com, cada vez vemos muchas más, ¿no? Por ejemplo, en la época de las .com, la inteligencia artificial del momento era el despliegue de Internet, obviamente, y ahí lo que se hacía era enormes cantidades de inversión en despliegue de cable y de red de fibra y demás para tratar de explotar ese teórico crecimiento del tráfico de Internet. Llegó Internet, lo que pasa es que no llega en el momento cero. Llegó en el año 5, en el año 6, en el año 7, y muchísimas de esas inversiones destruyeron mucho valor a sus accionistas de estas empresas y también pues, generó un entorno recesivo en la economía de Estados Unidos y en parte de Europa, ¿no? Sí, porque, o sea, yo suelo decir, la burbuja de las .com acertó en que el futuro era Internet, pero claro, se equivocó en gran medida en las empresas que iban a capitalizar esos beneficios. Eso es. Entonces, damos por hecho como que todo el mundo se va a beneficiar, todo el mundo quiere ser el primero, de ahí tantas inversiones, y ahora lo que vemos es que pues, los grandes hiperescaladores están haciendo una descomunal inversión, en teoría, todo lo que está anunciado para, entre otras cosas, centros de datos, y mirando las cifras, es que si coges la magnitud de 5 jugadores, creo que eran 600.000, 700.000 millones de dólares, es el 40% del PIB de España. Claro, y es más de la mitad de todo el crecimiento de Estados Unidos en el último año solo por inversión en centros de datos. Pero lo que pasa es que luego aquí también hay otra historia que habrá que ver cómo se desarrolla y es el cuello de botella que se puede dar en el sistema eléctrico si no se... Sí, esa es la segunda derivada. Claro, aún diciendo, bueno, todo esto va a ser rentable, todo esto va a ser provechoso, pero tienes que tener abastecimiento eléctrico, porque si tú inviertes masivamente en centros de datos y no tienes electricidad asequible suficiente, y claro, como el sector eléctrico está tan sumamente regulado, la cantidad de inversión que va a ser necesaria y que no está llegando, pues también te puede generar ahí un problema de crecimiento desacompasado, ¿no? Totalmente. Y además estas inversiones, perdona, si coges las plataformas tecnológicas, históricamente se valoraban muy caras porque no tenían capital empleado. El retorno sobre capital empleado de esos negocios era infinito, literalmente, porque no tenían activos, ¿no? Intangibles, podríamos decir, pero claro, pero no soltabas pasta. Máquinas de generar dinero, vamos a decir, ¿no? Ahora sí que están invirtiendo mucho en activo físico y es todo una expectativa. Nadie sabe cuál va a ser el retorno de estas inversiones. Sin embargo, la bolsa las valora dando por hecho que se va a mantener esa rentabilidad histórica y después de el 800% promedio que llevan estas compañías de su vida en los últimos 6 o 7 años, ¿no? Y luego ya para terminar, y ya cierra el círculo con las .com y quizá nos preocupa todavía más que todo esto, es un poco lo que pasa con las empresas de inteligencia artificial no cotizadas. Un OpenAI, un Anthropic, las que todos conocemos, que por un lado tiene unas valoraciones teóricas con las últimas transacciones totalmente disparatadas, 500.000 millones OpenAI, y se habla que si sale a la bolsa, pues el billón o trillón americano. Anthropic también dice que quiere salir el año que viene con una valoración de 350.000 millones de dólares. Son compañías que no generan dinero. Ayer vi un gráfico del Deutsche Bank que decía, nunca en la historia una startup como OpenAI había destruido tanta caja antes de, teóricamente, conseguir generar caja, que veremos si lo consigue o no. Sería la primera vez en la historia. Y encima, consiguiendo acuerdos de cientos de miles de millones de dólares teóricos con Nvidia y otros proveedores, con esta financiación circular que también se hizo en las .com. Lo hizo Nortel, lo hizo Cisco, Lucent, y aquello acabó pues, como el Rosario de la Aurora, ¿no? Entonces, cada vez estamos más en esa fase especulativa que nos preocupa y nos hace estar lejos de la bolsa de Estados Unidos. Y frente a esta especulación, no necesariamente en el mal sentido de la palabra, ¿no? Porque estamos especulando sobre cuál puede ser el futuro y quizá el futuro sea esplendoroso y en retrospectiva todo esto esté justificado o no, o sea, una especulación fallida. Frente a esta economía más especulativa, precisamente por un futuro potencialmente brillante o negro que pueden tener, en Europa se especula poco, ¿no? O sea, en Europa es como una especie de cementerio de elefantes donde lo ves venir más o menos todo y donde no hay movimiento de nada. Totalmente. Y donde no tienes ningún ciclo innovador claro de ninguna clase. Pero justamente por eso la bolsa europea puede ser más manejable, más previsible y más provechosa. Ahora mismo sí. También te digo que son momentos. Hace 10 años estábamos encantados de invertir en estas compañías que ahora mismo estoy diciendo que no las tocaría ni con un palo, porque hace 10 años las tecnológicas sí estaban baratas. El tema es que al final el flujo inversor
dónde está yendo los últimos 15 años, ¿no? Y eso es otra derivada que nos preocupa de la bolsa de Estados Unidos y que genera las oportunidades en el resto de mercados. Al final, la gestión indexada, los ETFs, Claro. pues posiblemente sea el mejor invento ahorrador de la historia, eso no lo discute nadie. Pero claro, cuando llevas una bolsa americana subiendo ya prácticamente sin caer durante 15, 16 años, todo el mundo sigue creyendo que nunca va a caer y ese dinero no para de entrar allí, pues claro, si todo el dinero está allí, no está en Europa, no está en Asia, y eso es lo que genera estas oportunidades que nosotros vemos. Entonces es verdad que económicamente, como te decía antes, no es que nos enamoren y nunca nos ha enamorado de Europa o quizá lo que está sucediendo en China, pero el sentimiento, las expectativas son tan negativas o directamente ausentes que eso genera muchas oportunidades en determinados sectores, ¿no? También te digo que no es lo mismo ahora que hace 5 años. Hace 5 años, mundo, vamos a decir, justo post-pandemia, post-confinamientos, es que todo era un regalo. Ya, sí, sí. Encontrar las oportunidades debajo de las piedras. Ahora hay que trabajar más, es un entorno más normal. Claro, pero las oportunidades que hay en Europa es comprar barato cosas que están en derribo o realmente se puede comprar barato calidad, ¿no? Es decir, es lo que decía Graham de la última calada del cigarrillo que te encuentras por la calle, o hay empresas que pese al entorno europeo dices, oye, esta empresa es buena y no se está comprando a todo el múltiplo que estaría justificado por su generación de beneficios. ¿Qué prevalece más? Es decir, ¿estáis más en un... cuando invertís en Europa, estáis en un value investing más puro de compro cualquier cosa que esté barata o os centráis en compro cosas baratas de calidad? Es que claro, este es un melón muy debatible, el tema de la calidad. Si hablamos calidad, algo predecible que crece constantemente y piensas en las grandes de consumo, pues no están baratas ni en Estados Unidos ni en Europa desde hace años, al menos para nosotros. Si vamos a industrias que tienen cierto componente cíclico por su naturaleza y dentro de esas industrias tratas de invertir en las que nosotros percibimos con más calidad, pues para mí sí estoy invirtiendo en calidad. Lo que pasa es que la naturaleza del negocio no es la misma por la situación que tiene, por ser a lo mejor un negocio industrial o un negocio financiero que ahora está en una economía que está sufriendo un poco más. Entonces, lo que quizá encontramos más en Europa es ese componente cíclico por la marcha de las economías, especialmente lo que hablábamos de Francia, Alemania y quizá un poco Italia, que no acaban de recuperarse o de crecer lo que venían creciendo, y eso te va generando oportunidades en determinados sectores. Pueden ser consultoras tecnológicas francesas, pueden ser de consumo en Francia también, pueden ser financieras, gestoras de activos. Cada una tiene su particularidad, pero al final lo que uno tiene que entender es que si algo es bueno y bonito, se percibe como tal, rara vez va a estar barato. Claro. Y la bolsa de Estados Unidos hoy, todo el mundo sabe que es la mejor del mundo, posiblemente la que mejor se beneficia de la inteligencia artificial, nadie discute eso. El problema es que la valoración ya descuenta todo eso. ¿Y aquí qué te encuentras? Pues empresas que tienen sus cosas, su momento a lo mejor coyuntural que genera la oportunidad, y nosotros pues volvemos a lo de la paciencia, esa perspectiva a 4 o 5 años. A lo mejor este año sufre un poco el negocio, pero con esa visión a 5 años luego recupera y estás comprando mucho más barato de lo que parece. Decías antes que hace unos años, post pandemia, todo estaba tirado de precio, con lo cual en ese momento, digamos, casi cualquiera podía ganar dinero comprando casi cualquier cosa. Y has dicho al principio que este año habéis tenido muy buenos resultados y uno podría decir, bueno, pues los habéis tenido porque os beneficiáis de haber comprado muy barato en 2021 o incluso en 2020, ¿no? ¿Qué parte de vuestra rentabilidad creéis que es imputable a estamos seleccionando buenas empresas, al buen hacer del equipo gestor, y cuánto es, bueno, nos arrastra el mercado y cuando sube la marea, pues todo sube, claro? Obviamente, si el mercado lo hace bien, es más fácil generar rentabilidades, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Lo que sí que tratamos nosotros son dos cosas. Primero, de evitar depender del flujo inversor, por lo que hemos comentado antes, porque se concentra todo en Estados Unidos y, por ejemplo, en los últimos quizá 3-4 años hemos puesto mucho más el foco en aquellas situaciones en las que puede venir un catalizador externo o interno que destape el valor, no depender de que llegue el dinero y eso genera rentabilidad, sino que el mismo equipo directivo muchas veces sea consciente de que algo está barato y vende una división y te repaga el dividendo y de repente la cotización que llevaba, me acuerdo del Equinor, una empresa española, claro, la típica, sí. En 8 euros y de repente se va a 25. Sí, sí. Pues bueno, ahora 30. Pero o 30 ya, sí. Bueno, nosotros salimos por 20 y algo. Entonces, muchas veces ese catalizador te ayuda a destapar valor y a no depender precisamente de lo que comentas del mercado. Y luego somos muy activos, que es un ejercicio interesante que hemos hecho además recientemente, con lo que llamamos el rebalanceo de pesos y el reciclaje, vamos a llamar, del capital, ¿no? Al final esto es un tema de coste de oportunidad. Si hay compañías que se van quedando con poco potencial, pues vas saliendo y reinviertes
o en unas que están en cartera o en otras que tenías en la lista de deseos, vamos a decir, y de repente ya son atractivas para meterlas en la cartera. Y entonces hicimos un ejercicio cogiendo los últimos 5 años, por ejemplo, que es precisamente este periodo tan extraordinario, y dejando la cartera quieta desde hace 5 años hasta hoy, la rentabilidad que hubiéramos conseguido comparado con lo que hemos conseguido realmente. Y dejándola quieta, anualizado era un 14,5%, que es muy razonable y seguramente en línea con lo que ha hecho más o menos el mercado. Sí. Nosotros hemos hecho un 23,5% anualizado. Ese 9%... Desde 2020. Exacto, desde septiembre de 2020 a septiembre de 2025. Pues eso es el rebalanceo y este ejercicio que nosotros aportamos con esta gestión, vamos a decir, más activa todavía. No solo... ¿Y más o menos qué procedimiento utilizáis para ese rebalanceo? O sea, porque hay distintas fórmulas o técnicas para hacerlo. ¿Cuál seguís y qué sentido tiene? Lo que es el criterio al final es el potencial teórico o margen de seguridad, como quieras llamarlo. Entonces, pues cada compañía tenemos calculado cuánto pensamos que debería valer, siempre a 3 años, que es como valoramos nosotros. En base a ese potencial, pues no hay algo mecánico, ¿vale? Es un tema más de conversación. Oye, está un poco corta de peso, vamos a comprar. Esta está un poco más pesada y vamos soltando un poco y rebalanceando. No es tanto un automatismo sino, oye, aquí hay que recalibrar los pesos y en función de lo que esté más caro respecto a vuestra valoración potencial o más barato, pues corregir. Nos gusta más hacerlo así, que sea una conversación. Sí. Porque también pueden salir otros temas que una maquinita que esté ahí operando no te vas a dar cuenta, ¿no? De plantearte cosas que a lo mejor hablando sí. Has dicho que tenéis un listado, obviamente, de empresas en las que estáis invertidos y también un listado de empresas que potencialmente os puede interesar invertir. Vamos a repasar algunas de las empresas que tenéis en cartera y si puedes explicarnos brevemente cuál es la tesis de inversión que hay detrás y qué potencial, por tanto, creéis que tiene o qué catalizadores serían los que previsiblemente pueden llegar a destapar el valor, ¿no? La primera, Alantra. ¿A qué se dedica y por qué estáis en ella? Esta es la principal posición del fondo ibérico. Debe tener pues un 7,5-8% de peso, o sea que hay una convicción bastante grande, ¿no? Y es una compañía que conocemos de hace muchos años, incluso de antes de que fuera N+1, que era como era antes Alantra, pues era Dinamia, que era un holding que invertía en participadas, como hacía Alba, ¿no? Entonces hemos vivido toda esa transición de la compañía en términos de lo que era el negocio cotizado hasta lo que es hoy, que es una división, una doble división, vamos a decir. Por un lado es una gestora de activos y por otro lado tiene una pata más de banca de inversión, asesoramiento se llama también. Y entonces tiene un componente cíclico muy relevante y además vinculado a Europa. La pata de la gestión de activos es más recurrente, al final es una comisión en base a los activos que gestionas, como una gestora. La pata más de banca de inversión está muy enfocada a lo que se llama el mercado mediano y pequeño europeo y eso al final pues depende de cómo va la economía y con el entorno de los últimos años pues esa pata está sufriendo un poquito más, aunque es verdad que se está recuperando un poco. Entonces los resultados han sufrido mucho y nosotros aquí pues vemos varias cosas. Por un lado, que estamos en suelo seguramente de resultados y después que tiene un balance hipersólido. Coges la caja que tiene en balance más las inversiones en participadas de otros negocios similares que tienen por Alemania, Reino Unido y demás y ya te cubre todo lo que es el valor bursátil de la compañía. Entonces te llevas gratis lo que es el negocio de Alantra y es un tema al final de esperar. Pues pensamos que debería valer fácilmente 2,5 veces, 3 veces más de lo que cotiza hoy. Entonces, esta es la típica es un tema de esperar y tener mucha paciencia porque además no es una compañía muy seguida. Lo que decías tú antes de en España hay compañías menos seguidas y eso puede generar también la oportunidad. Este sí puede ser un caso claro, ¿no? TGS. Esto es lo que te decía de compañías europeas que para mí tiene mucha calidad, pero este es un negocio cíclico absolutamente y en la parte muy baja, vamos a decir, por no decir baja, muy baja, ¿no? Es la empresa líder a nivel mundial en lo que se llama servicios sísmicos para las empresas de petróleo y gas. Al final, cuando las empresas productoras de petróleo quieren decidir si van a explotar un yacimiento, habitualmente pues vamos a decir, en aguas profundas, necesitan datos para tomar una decisión. ¿Qué hace TGS? Pues es la que se encarga de los sondeos, extraer información, procesarla y dársela ya trabajada a las empresas que pueden estar interesadas en ese yacimiento para decidir si lo explotan o no. ¿Qué pasa? Que en los últimos 10 años no se está haciendo nada, absolutamente nada de inversión en nueva producción. Al final se trata de extraer lo máximo de la producción actual por distintos motivos. Si quieres, histórico de mala gestión de capital, que se tradujo en Estados Unidos en que ahora todas recompran acciones
y no invierten. Si quieres la agenda verde, que penalizó mucho la financiación de cualquier proyecto. Por H o por B llevamos 10 años en los que no se invierte nada en petróleo. Y además una dependencia muy clara del shale americano, Sí. que puede estar en un punto de inflexión o no. Aquí hay distintas opiniones, pero que quizá haga falta nueva producción y nadie está invirtiendo absolutamente nada. Entonces, si no llega a esa inversión, obviamente esta compañía TGS ingresa menos por su negocio. ¿Qué ha hecho mientras tanto los últimos años? Pues ha hecho adquisiciones de otras compañías para integrarse verticalmente, ser todavía más líderes en su sector, más fuertes y prepararse para esa eventual recuperación que llegará. Entonces, lo que para hoy ópticamente puede parecer que cotiza a 11 veces su generación de caja, para nosotros es un entorno normalizado, ni siquiera muy bollante, estás comprando a 3 veces esta compañía, que además hemos invertido 8 veces en ella en los últimos 13 años, que la conocemos muy bien. Conocéis bien. Y por eso es la principal posición del fondo internacional. AmRest. Esta es otra que está muy, muy barata y la ineficiencia se produce posiblemente entre otras cosas, porque cotiza en dos mercados. Cotiza en el mercado español, pero también el mercado polaco. Y eso reparte los accionistas en una empresa además quizá poco seguida y puede estar generando ineficiencia. AmRest, para el que no la conozca, es al final un operador de franquicias, de cadenas de restaurantes, de Kentucky Fried Kitchen, Burger King, Pizza Hut, o también de restaurantes propios como la Tagliatella, que quizá también lo conoce la gente, ¿no? Entonces, es verdad que el consumo en Europa no está tan bollante, está muy penalizado el mercado en Francia, donde tienen una exposición relevante, pero luego tienen una exposición muy alta en Europa del Este, donde las cosas iban muy bien. En España van razonablemente bien también el negocio, genera muchísima caja, y esta es que no tienes que meter mucha alegría para comprar a 4 veces, 5 veces su generación de caja. Volvemos a la bolsa americana, pues me acabo de acordar. Starbucks cotiza 25 o 30 veces. Estos tienen franquicias de Starbucks. Ya sé que no es lo mismo, pero la discrepancia tampoco puede ser 30 contra 6 veces. Claro. Entonces, pues este tipo de divergencia es lo que nos hace poner el foco en Europa y no tanto en Estados Unidos, ¿no? Ayvens. Ayvens es una que llevamos ya 2 años, 3 años. De hecho, lo comenté yo creo contigo hace 2 años en tu canal. Y por fin, ¿no? Empezó ya a recuperar, porque inicialmente la cosa no empezó muy allá. Sí. Al final, esta compañía la compramos cuando era ALD Automotive. Sí. Es una compañía líder dentro de los independientes, fuera de los fabricantes de automóviles, de renting de coches, la líder mundial, tras su fusión con LeasePlan. ¿Qué sucede? Que la fusión de LeasePlan generó mucho ruido, vamos a decir, en términos de resultados, porque al final había muchos costes de reestructuración. Lleva tiempo al final destapar las sinergias de esa fusión. LeasePlan traía un capital regulatorio que distorsionaba un poco la rentabilidad del negocio. Entonces, y luego además yo creo que la comunicación fue mejorando con el paso del tiempo, que de inicio tampoco es que explicaran muy bien las cosas. Y entonces la cotización sufrió mucho. Nosotros veíamos que no tenía sentido, que estaba muy barata, y durante mucho tiempo fue la principal posición, ¿no? Es verdad que se ha ido recuperando conforme se ha ido limpiando la cuenta de resultados. Ha multiplicado yo creo por 2 y pico desde los mínimos. Paga un dividendo muy elevado del 6-7%, ha anunciado un programa de recompra de acciones, con lo cual te dice que la cosa va muy bollante. Sigue cotizando barata, es verdad que ya no tan barata como hace 1 año y medio, 2 años cuando lo comentamos, pero vamos, seguimos muy cómodos, una compañía con retornos muy altos y la sigues comprando a un precio muy razonable. Naspers. Esta es otra histórica, de las más históricas yo creo que hemos tenido en nuestra carrera. Ha estado en Oros todo el tiempo con nosotros y en nuestra anterior etapa en Metagestión también fuimos accionistas. Al final hablamos de las plataformas tecnológicas en Estados Unidos. Si nos vamos a China, para mí la mejor plataforma y el mejor negocio posiblemente sea Tencent. Tencent al final, para el que no lo sepa, pues es una mezcla de la mayor empresa de videojuegos del mundo. Tiene el mal llamado WhatsApp chino, porque WeChat puedes hacer lo que quieras con esa aplicación, tanto en el mundo online como en el mundo físico, literalmente. Luego en pagos, junto con Alipay, pues son los 2 líderes también en China. Entonces es un ecosistema que se retroalimenta y que invertir directamente en Tencent quizá no es tan atractivo, pero, y aquí está la gracia, si lo haces a través de Naspers, lo haces con un doble descuento, porque Tencent está dentro de un holding europeo que se llama Prosus, y a su vez Prosus está dentro de otro holding sudafricano que por sus circunstancias del destino pues es accionista de Tencent, del 22-23% es dueño de Tencent. Entonces compras Tencent con un descuento muy grande, ahora mismo del 40-45%, si no recuerdo mal. Y además la compañía tomando medidas desde hace 2 o 3 años, que es lo que ha hecho que suba tanto, para destapar ese valor. Vende acciones de Tencent todos los días y recompra acciones de Naspers, que es comprar Tencent con mucho descuento. Zegona.
Zegona es una historia muy bonita, lo que pasa es que se está quedando ya un poco más seca de potencial, ¿no? Ha ido muy, muy bien. La compramos hace un año más o menos, cuando estaba en 3 libras, 3 y poco, si no recuerdo mal. Y al final Zegona es un holding que es dueño de Vodafone España. Y vamos de la mano de un equipo directivo británico que ha hecho este tipo de movimientos antes en el sector de las telecomunicaciones en España. Pero aquí con mucho más catalizador de corto plazo que pensábamos, como así pasó, que iba a destapar mucho valor, ¿no? Aquí la historia es doble. Por un lado, habían anunciado la intención de destapar valor vendiendo o colocando parte de las infraestructuras de fibra que tiene Vodafone compartidas con MasOrange y con Movistar. Generar una sociedad dando entrada a un inversor externo que monetizara o pusiera en valor esos activos, ingresando pues, un dinero que luego podían repartir a los accionistas. Y empezabas a hacer números de valoraciones solo de eso y veías un potencial muy grande para la compañía porque el mercado no estaba metiendo eso. Luego, además, el accionariado era muy particular porque Vodafone, Grupo Vodafone, financió la compra de Zegona de Vodafone España y eran dueños más o menos del 70-75% de las acciones de Zegona que se podían cancelar con un dividendo a ese precio de 3 libras o algo así, no me das mucho caso, pero a precios no a los actuales, sino a los que en su día se dio entrada a Vodafone. Con lo cual, si hacías números, desaparecía 3/4 partes del accionariado y estabas comprando con mucho descuento todo esto. Y al final, según se han ido cristalizando los catalizadores, ahora ya han vendido o monetizado estas dos joint ventures de fibra, ya han anunciado el famoso dividendazo, además de recompra de acciones, y claro, se ha ido de 3 que compramos a 15, que es donde está ahora mismo. Entonces, todavía le vemos algo de potencial, pero ya más menos. Limitado, claro. Y ya por último, Sun Hun Kai. Esta me has dicho que querías hablar de ella, pero ¿qué hace? Esta es más exótica, pero es verdad que por tocar un poco Asia, que siempre es como es verdad que hemos hablado de Naspers, pero Asia al final donde vemos más oportunidades históricamente es lo que es la bolsa en sí de Hong Kong. Compañías que cotizan allí, que por estar en esa bolsa, con todo lo que ha caído el mercado, pues no tienen atractivo los últimos años para los inversores occidentales, ¿no? Entonces, esta compañía es de las principales posiciones de nuestra cartera, posiblemente la que más potencial tiene de todo lo que tenemos en cartera desde hace bastante tiempo. Y es una compañía que está controlada por la familia fundadora, la familia Lee, que tiene el 75% de las acciones, lo cual pues, te garantiza una alineación. Y además, históricamente han hecho una muy buena gestión del negocio, muy conservadora, pagando un dividendo muy alto a los accionistas. Y son gente muy seria. Hemos estado sentados con ellos y la verdad es que da gusto cómo gestionan la compañía. ¿Qué pasa? Que es compleja. Tiene 3 negocios, uno histórico que es financiación al consumo, son los líderes en Hong Kong quitando la banca tradicional. Tienes luego la gestión de activos, que es con el propio balance de la compañía, todo lo que generaba la pata de consumo, pues acumularon caja y la invirtieron en private equity, hedge funds y demás. Entonces, otra pata que solo lo que tiene invertido es a lo mejor el doble de lo que capitaliza la compañía en bolsa, para que te hagas una idea de la infravaloración. Y luego una nueva pata de soluciones para family office, asesoramiento y demás, que también genera o va a empezar a generar beneficios. Bueno, si cojo las 3 patas, esto vale 4 veces más o 5 veces más. Es un disparate absoluto, pero es ilíquida, está en Hong Kong, nadie quiere saber nada ahora mismo y bueno, pues mientras tanto cobras el dividendo del 8%, 9% todos los años, que no te duele tanto esperar. De todas estas o de otras que tengáis en cartera y no hayamos hablado, ¿cuál dirías que es la que tiene mayor potencial? Potencial, yo creo que esta. Lo que pasa que esta no creo que se cristalice, porque mi miedo siempre y nuestro miedo es que la familia se canse de cotizar y la excluya en algún momento, ¿no? Entonces, potencial, posiblemente TGS sea de las más exageradas que tenemos en cartera. Por eso es la principal posición al final. Estamos en un momento tan deprimido para el sector, comprando tan barato una compañía que es hoy más sólida que nunca, que es muy difícil aquí no ganar mucho dinero, en nuestra opinión, ¿no? Y de empresas que ya hayáis vendido y que creáis que siguen siendo buenos negocios y, hombre, no tendrán ya tanto potencial, pero que todavía tengan margen de crecimiento. El Egnor, por ejemplo, podría ser un caso en retrospectiva claro, pero... No te sé responder tampoco muy claramente. A ver, es que si he vendido es porque creo que no tiene margen de seguridad suficiente. Entonces, todo lo que venga después no es que sea una sorpresa, pero tampoco esperaría mucha alegría si ya he vendido esa compañía. Es verdad, por ejemplo, que hace poco salimos de AMG, que es una entidad que, vamos a decir, es gestora de gestoras. Invierte en gestoras de fondos por todo el mundo, se hace con una participación y ayuda al equipo directivo a hacer crecer
esas gestoras, ¿no? Y entonces una entidad que compramos hace año y medio, 2 años, cuando estaba muy deprimido todo el mundo de la gestión activa porque tienen bastante exposición. Y bueno, recuperó mucho en bolsa porque el negocio recuperó y porque lo han hecho muy bien con la recompra de acciones. Salimos porque no tiene tanto margen de seguridad, pero claro, si de repente el mercado empieza a hacerlo muy bien y esta gente que trabaja bien sigue haciendo su trabajo, pues seguirá yendo bien en bolsa, eso es inevitable, ¿no? Pero si salimos de algo es porque pensamos que ya no le queda más que rascar. Justamente de eso te quería preguntar. La decisión de comprar es complicada, pero la decisión de vender también, ¿no? Entonces, ¿cómo decidís vender? ¿En qué momento decís, bueno, esta empresa ya ha explotado todo el potencial que creemos que tenía y nos salimos? Pues claro, ahí también podéis estar dejando de ganar potencialmente mucho, ¿no? Siempre vas a dejar de ganar. Es un coste de oportunidad. O sea, si no te has equivocado en la tesis, que si te equivocas tienes que salir, punto. Siempre es un juego de coste de oportunidad y todas nuestras empresas compiten unas con otras, con las que están en cartera y con esa lista de deseos de compañías que les falta un poquito para poder entrar porque el potencial pues, no es suficientemente elevado. Entonces, siempre estamos comparando si tiene sentido mantener esa compañía en cartera o no, según el potencial que tiene. Pues compañías que tienen teóricamente ya un 25% a 3 años, pues ya sabes que le queda muy poquito para salir. Y si no ha salido es porque estamos a lo mejor en un cuello de botella de ideas que no hemos terminado de analizar y por eso preferimos aguantar ese poquito de extra, pero siempre es un coste de oportunidad. Porque ¿cuántas empresas tenéis en cartera y cuántas tenéis en esa lista de potenciales de entrar en cartera? Por hacernos una idea. Sí, en cartera tenemos 45, un poquito menos, normalmente. Entre 40 y 45 solemos tener. La cartera internacional, la ibérica, porque el mercado es el que es, pues son 20, 25, nunca hay más, ¿no? Y al final la lista de deseos es lo que va creciendo todos los años y cada vez más, porque va creciendo también el equipo que tenemos de análisis conforme vamos siendo más grandes. Y muy de cerca, seguiremos 15 o 20 más, ¿no? Pero luego sí que tienes en esa lista compañías a lo mejor que miraste por encima hace 2 años y tienes ahí los números medio picados y eso te hace crecer la lista a lo mejor a 45 nombres. Luego compañías que has tenido en cartera y salen, entran y salen, pues está ahí el juego también. Y en las que entréis y salís es por su ciclicidad, ¿no? Compramos muy barato, han subido mucho, luego se vuelve a deprimir el sector, la compañía sigue teniendo potencial, volvemos a entrar. Hay mucho de eso. Pues lo que te decía TGS, nos pasó con el carbón, con alguna compañía también que entramos y salimos varias veces. También sector de las telecos, con Liberty Global, el holding de John Malone, que justo se está ahora jubilando, pues está generando 2 oportunidades en un año para invertir, ¿no? Luego negocios tipo Vidrala, hemos invertido varias veces en nuestra carrera. Alphabet, el holding de Google, estuvimos 7 años seguidos, salimos. Con todo lo de ChatGPT hubo una presión vendedora en aquel momento y ahí invertimos otra vez, estuvimos 9 meses y ya salimos definitivamente. Pues bueno, el mercado es el que manda, pero es verdad que si una compañía es más cíclica es más fácil que esto suceda. Decís que tenéis, claro, 40, 45 empresas en las que estáis invertidos, sobre las que haréis, por tanto, un seguimiento bastante exhaustivo, luego otras 20, 30 hasta 45 empresas en lista de deseos, algunas las seguís más, otras las tenéis ahí anotadas para mirar más adelante. Ya son muchas empresas que analizar, que tener en radar. Y ahora has mencionado al principio del vídeo que hace un mes acabáis de lanzar un nuevo producto que no tiene directamente que ver con el equity de una empresa, pero que al final también requiere de hacer seguimiento de empresas, que es ese vehículo para invertir en renta fija. Explícanos en qué consiste y si tiene sentido que un value investor, que se suele vincular mucho con la inversión bursátil, también seleccione productos de renta fija. ¿Por qué? Bueno, el producto se llama Auros Patrimonio y lo lanzamos después de meditarlo varios años, porque mirabas las compañías y muchas veces nos encontrábamos pues, empresas con muy poco endeudamiento, pero que a lo mejor pagaban una rentabilidad muy atractiva en la parte de la deuda. ¿De cuánto, por hacernos una idea, ¿no? Porque has dado el dato de rentabilidad media de vuestros fondos de renta variable. Cuando hablas de rentabilidad atractiva en la deuda de una empresa, ¿de cuánto podríamos estar hablando? Depende de cada caso. Ahora, claro, la cartera, más o menos lo que tenemos montado, y ahora te explico un poco si quieres más profundidad, neto de comisiones y de cobertura de divisas, porque obviamente no queremos riesgo de divisa, se queda más o menos en un 4,5, entre 4,5 y 5
anualizado esperado para los próximos 3-4 años. Es un poco lo que ahora el mercado nos está ofreciendo. Hace un año hubiera sido más atractivo que ahora, pero es verdad que se ha comprimido mucho los spreads en la deuda y también esto es lo que hay. También la alternativa va... Quiero decir, hace un año o hace año y medio el 4 casi lo sacabas con una cuenta remunerada en algún neobanco. Exacto. Ahora no. O sea que... Por eso también nos animamos tanto este año a lanzar el producto, que lo llevábamos, como te decía, barruntando mucho tiempo. Pero nos faltaba quizá que la gestora estuviera más consolidada, que es verdad que este año el empujón que hemos tenido de activos pues también ayuda a tomar la decisión. Luego la falta de alternativas, porque es verdad que nuestros propios clientes y nosotros, incluso con el dinero de la gestora, pues no teníamos soluciones que nos convencieran para invertir ese dinero, que no queremos tener más de 5 años y depender de la renta variable, la volatilidad y demás. Entonces, las alternativas del depósito y demás no nos convencían lo más mínimo y eso también fue un empujón, ¿no? Y luego contar con Juan Luis Fresneda, que se ha incorporado también al proyecto y que le conocíamos de hace años y que aglutinaba las dos cosas que queríamos. Una persona con nuestra forma de analizar las empresas, con experiencia de análisis value de renta variable y además que tuviera experiencia gestionando renta fija que nosotros no teníamos, y la renta fija es un mundo aparte a la hora de operar y Lo que demás. pasa es que hay sinergias, ¿no? También muchísimas. El análisis que hacéis sobre la calidad de una empresa para decidir si invertís en sus acciones o no, al final es un análisis que también podéis trasladar para pues, conocer cuál es la sostenibilidad de la deuda de esa empresa y si, por tanto, unos tipos de interés que uno externamente puede decir son tipos muy altos, seguro que significa que la empresa va a tener problemas financieros, no me voy a meter aquí. A lo mejor no, a lo mejor hay un miedo irracional en esa deuda que justamente la convierte en buena oportunidad de inversión, ¿no? Totalmente. Al final las sinergias son totales porque la forma de trabajar es la misma, es que no cambia nada. Al final, cuando miramos para invertir en la deuda o en las acciones, en el capital de una empresa, seguimos los 5 principios de siempre que más o menos te comentaba antes, ¿no? Si no sé dónde va a estar el sector, no voy a invertir ni en sus acciones ni en su deuda, vamos a otra cosa. Y luego pues vamos a seguir exigiendo ese equipo directivo que hace bien las cosas, un balance sólido. No voy a invertir en una compañía muy endeudada, me da igual su deuda o sus acciones, que tenga un negocio con visibilidad porque está protegido y demás. Y aquí lo que cambia es el margen de seguridad. Cuando inviertes en acciones, pues el margen de seguridad te lo da, a nuestro entender, la generación de caja de una compañía y cuánto estás pagando por ello y cuánto pensamos que el mercado debería pagar. En el caso de la deuda, miramos lo que comentabas, más esa capacidad de repago de la deuda, la cobertura de intereses, esa generación de caja, si quieres un extra con respaldo de activos que te dé todavía más tranquilidad, pero no vamos a ir a compañías hiperendeudadas. De hecho, las oportunidades o las ineficiencias es más en compañías o sectores que se financian mal. Hablábamos del petróleo y gas antes. Pues es que eso genera muchas oportunidades. Compañías que tenemos en cartera, en su deuda, unas TGS. TGS es la principal posición en renta variable y una de las primeras, su deuda en el fondo de renta fija, porque se financia muy mal ese sector. Emitió un bono hace un par de años y paga, en euros se queda a lo mejor el 5,5, una cosa así, pero se financia el 7,5. Una compañía que es que puede pagar esa deuda cuando quiera. La tiene un poco por ser más eficiente la estructura de capital, no es por otra cosa. Entonces, ¿cuál sería, porque has mencionado varias métricas, pero cuál sería la principal métrica, el equivalente al margen de seguridad en las acciones que estáis mirando a la hora de decidir si compráis un bono o no? Es la capacidad de repago de deuda en cualquier escenario. Al final lo tratas de estresar, obviamente tienes siempre un escenario base que es el más probable, pero luego en ese escenario negativo, esta compañía sufriría o no sufriría. TGS estamos hoy en el escenario negativo, por ejemplo. Estamos en la parte baja del ciclo. Con la caja que genera la compañía hoy puede hacer lo que quiera. De hecho, paga un dividendo del 8%. O sea, es que puede pagar el dividendo, devolver la deuda. Cuando vence esa deuda, al final es una parte importante de la ecuación. No es lo mismo una compañía que se tiene que endeudar continuamente a corto plazo que una que tiene vencimiento dentro de 4 o 5 años, ¿no? Entonces, eso no lo he mencionado. Nosotros, por lo que te decía de que es un producto para más, vamos a decir, corto o medio plazo, la duración promedio de la cartera es de 3 años. No queremos sensibilidad a tipos de interés, porque igual que el mercado de renta variable no jugamos a predecir, con la política monetaria casi menos todavía. Entonces no queremos eso. Exploremos un poquito esto, ¿no? Porque yo creo que es una característica importante y a lo mejor mucha gente no entiende o no es consciente de lo que implica. Cuando dices que es una cartera de baja duración y que por tanto no tiene sensibilidad a los tipos de interés, significa que el valor de mercado de esa cartera se mueve menos. Se va a mover relativamente poco, suban o bajen los tipos de interés, y eso tiene la ventaja de que si uno quiere rescatar el dinero, su capital,
pues el riesgo de que tenga que vender en condiciones desfavorables es bastante pequeño. En efecto, al final, cuando una renta fija tiene una duración muy larga, depende o tiene una sensibilidad más alta a ese movimiento de los tipos de interés por ese riesgo de reinversión, vamos a decir, porque al final puedes comprar esa misma deuda o una similar con los tipos que está en ese momento en el mercado y entonces el precio tiene que descontar siempre ese nuevo escenario, vamos a decir. Tú la rentabilidad a 10 años, si nada cambia, vas a tener la que esperabas de inicio. Sí. El problema es el camino. Claro. Que por sensibilidad a los tipos. Si mantienes hasta vencimiento no hay problema, pero si quieres vender en un entorno en el que los tipos hayan subido, pues claro. Y no es lo mismo entonces un fondo de inversión que está continuamente reinvirtiendo eso que va generando que un particular que compra la deuda y se olvida, vamos a decir. Entonces, en un fondo sí es importante esta sensibilidad o esta duración precisamente por este motivo. Entonces, al tener duraciones tan cortas, nos quitamos ese riesgo, vamos a decir, de mercado y ponemos el foco en el riesgo de crédito, en el riesgo de la empresa, que es lo que nosotros al final sabemos hacer y llevamos 13 años haciendo y eso no cambia. Entonces, teníamos muy claro eso, que tenías una solución de ahorro a, vamos a decir, corto o medio plazo para nuestros clientes y para nosotros los primeros incluso. Claro, entonces, a lo que decías antes de la rentabilidad media que uno puede esperar del 4,5, 4,5, incluso 5, teniendo en cuenta la baja duración de la cartera, aún es más atractiva, ¿no? Porque, claro, si dijéramos 4,5 a 30 años, pues claro, ahí dices, pues mira, métete en deuda estadounidense pública y ya la tienes, ¿no? Pero, claro, ahí tienes un riesgo de interés brutal. Si quieres salirte, ya no a un año, a lo mejor en 10 años te quieres salir, pero claro, en 10 años cómo van a estar los tipos de interés y a qué precio vas a tener que vender ese bono. En cambio, con vuestras duraciones, no voy a decir ni muchísimo menos que sea como una cuenta corriente, pero bueno, al final, cuanto menor es la duración, más se acerca al equivalente a una cuenta corriente. Claro, o sea, lo que te puede generar volatilidad son escenarios de subidas muy fuertes y rápidas de tipos, como pasó en 2022 o 2021, ya no recuerdo cuándo fue la subida grande de tipos, creo que en el 22 fue un poco más. Sí, principios del 22, sí. Y al final ahí la renta fija de cualquier tipo sí que sufrió, obviamente la de más largo plazo sufrió más, pero la de corto 3 años también, ese año yo creo que era complicado sacar una rentabilidad positiva. Algunos productos que he visto comparables consiguieron más o menos salvar el año. En un escenario de esos, pues sí, puedes tener ese año un poquito de rentabilidad negativa y eso está ahí. Por eso también decimos que es un producto a 3 años, no tanto a menos de un año, que quizá ahí tenga más sentido dejarlo en el banco. Pero es raro ese escenario. Rentabilidad negativa si vendes ese año. No, claro. Si mantienes no hay ninguna rentabilidad negativa. Voy a que si te hace falta el dinero, que es lo mismo que con la renta variable. A 7 años es muy difícil perder dinero en renta variable, pero claro, sí, lo que si te hace falta en el año 2... Claro, pasa que ahí sí que podría haber pues, un mal análisis también en renta fija, obviamente, pero que la renta fija, como su nombre indica, sí te promete un flujo de caja predeterminado y, por tanto, si has analizado mínimamente bien la capacidad de repago, tienes como esa rentabilidad garantizada, entre comillas. Siempre hay riesgo de crédito, claro, pero la tienes. En renta variable, como su nombre indica también, es más variable la expectativa y pues ya tienes que estimar tú cuáles van a ser esos flujos futuros y van a llegar o no van a llegar y es más, hay un margen mayor de incertidumbre. Entonces, este vehículo de inversión en renta fija, de baja duración y esa rentabilidad del 4,5, has dicho después de comisiones, neta de comisiones, ¿a qué perfil de ahorrador iría dirigido? Porque aquí también uno puede decir, oye, si tenéis fondos de renta variable que en los últimos 5 años, si miramos todo el histórico menos, pero en los últimos 5 años han dado una rentabilidad del 23% anualizado, ¿qué sentido tiene meterte en un fondo que te da un 4? O sea, por mucho que si puedes sacar 20 puntos más en el otro fondo, ¿quién va a querer uno que pague el 4? Primero no vas a sacar 20% anualizado de aquí a 10 años, eso ya te lo Pero garantizo. Bueno, aunque sea un 12. Pero si vamos a pensar que la media histórica tiene su sentido, ¿no? Ese 12,5 anualizado. Al final es un tema de horizonte temporal, no tanto del perfil de la persona o de una empresa, si quieres. Nosotros siempre lo enfocamos igual. ¿Te va a hacer falta el dinero de aquí a 5 años? Si no te va a hacer falta, yo lo tendría en renta variable sí o sí. Si te va a hacer falta casi seguro antes de 5 años, yo es que no lo tendría en renta variable. Y entonces ya podemos jugar a dentro de ese plazo hasta 5 años, que tiene más sentido. Si me dices, dentro de 6 meses necesito el dinero, déjalo en el depósito bancario y ya está, no te compliques la vida. Si me dices a 2, 3, 4 años, pues un producto como este es donde yo creo que tiene su cabida, ¿no? Pues es más un tema de restricción de liquidez, de cuándo te va a hacer falta el dinero, que perfil de la gente. Y también restricción de liquidez
no tanto en el sentido de sí o sí lo voy a tener que gastar, sino en el de quiero aparcar aquí la liquidez a ver si surgen mejores oportunidades en otros ámbitos, o para eso lo verías menos atractivo? A mí es que incluso me da miedo que la gente, hablo de nuestros clientes, y uno de nuestros temores, siendo abiertos, es que empiece la gente a tratar de hacer timing con el mercado y empiece a decir, esto ha subido mucho, llevo aquí muchas ganancias, me voy al patrimonio, que me da más o menos ese 4, 4,5, 5, y vamos a esperar a ver si cae el mercado. Y conozco a gente que lleva 10 años esperando a que caiga al fondo. Amigos nuestros además. Sí, Entonces, sí. el coste de oportunidad es altísimo y no hay que jugar a eso nunca. Yo creo que siempre me va a hacer falta, no me va a hacer falta. Esa es la clave al final, no tratar de jugar a otra cosa, porque entonces es cuando tomas decisiones que es que va a acabar mal a largo plazo, te va a destruir valor. Has dicho que este vehículo de inversión en renta fija, digamos que no tenéis en cuenta, o sea, lo tenéis de entrada, ¿no? Que ya os limitáis en la selección de bonos el riesgo de duración o el riesgo de interés, que eso pues prácticamente no existe o existe en muy poca medida por el vencimiento de los bonos que escogéis, y que os centráis en riesgo de crédito. Ahí has mencionado que buscáis compañías que claramente tengan capacidad para retirar la deuda incluso en escenarios muy estresados. ¿Eso correlaciona de alguna manera con los ratings oficiales de esa deuda o no, ¿no? Porque sobre esto también ha habido mucha conversación, si los ratings están bien puestos. Ya no entro en si hay buena fe, mala fe o contubernio o no, sino el analista se puede equivocar, al igual que cuando un analista de bolsa dice el precio objetivo de una acción es este, se puede equivocar, ¿no? Entonces, ¿cómo veis los ratings? ¿Hay calificaciones crediticias en las que decís yo aquí no entro porque me ha dicho la agencia de rating que esto tiene un riesgo especulativo muy alto, o hacéis vuestro propio análisis completamente al margen de la agencia de rating? La respuesta rápida es no me sé el rating de la cartera. Vale. La respuesta corta, o más elaborada mejor dicho, es que nosotros hacemos nuestro trabajo como una empresa, ¿no? Está muy bien el apoyo de los analistas, también de la deuda, y hay gente que hace también muy buen trabajo de riesgo de crédito de una compañía, no tanto del rating de las casas de rating, que nos da más igual, pero nosotros al final tenemos que hacer nuestro análisis interno y decidir si tiene sentido o no, o si hay una oportunidad o no hay una oportunidad. Al final, igual que en la renta variable. Dicho esto, sí que es verdad que las oportunidades, habitualmente, las ineficiencias, se van a generar en aquellas situaciones que están consideradas como peores por el mercado. Otra cosa es que tenga sentido que esté considerado como peor. ¿Tiene sentido que el carbón en su momento, porque ahora es que ya no tienen ni deuda, se financiara tan mal simplemente porque era carbón? Compañías que tenían deuda una vez EBITDA y generaban muchísima caja y cotizaba el bono que te daba un 20%. Qué pena que hoy no hay eso. Porque claro. Qué pena que hoy no hay eso, ¿no? Pero hoy eso es el petróleo y el gas sin esa salvajada, ¿no? Pero sectores que se financian fatal. Tenemos alguna compañía en cartera con caja neta que se financia al 7,5 y al 8. Tiene caja neta y respaldo de activos, pero es servicios petrolíferos. Entonces, vamos a ir a ese tipo de situaciones. ¿Ese tipo de situaciones consideras que la asignación de capital de la empresa está bien hecha? Es decir, ¿qué sentido tiene tener caja neta y pagar un 7,5% para endeudarte? Claro, el tema es de dónde viene la compañía. Muchas de estas compañías hace 4 años, 5 años, a lo mejor hicieron inversiones en activos y el endeudamiento sí que era muy alto y para nosotros quizá no podíamos tocar ni las acciones ni la deuda. Hoy, con el paso de los años, se ha ido apalancando esa compañía. Es decir, que no es deuda de nueva emisión, sino deuda que quedaba. Quitando el caso que te decía de TGS, pero bueno, eso era una refinanciación que tuvieron que hacer porque compraron otra compañía. Claro. Pero normalmente, de hecho, estas compañías, que es nuestro miedo también, lo que están haciendo es recomprar su deuda. Claro, eso te voy a decir, pero entonces ahí lo lógico es, de la misma manera que recompran acciones, recomprar la deuda, ¿no? Porque eso es. Si están pagando un tipo tan tienes alto, que mirar el yield to worst, que se llama, que si me hacen el call, ¿no? Se llama, si me amortizan anticipadamente, claro, cuál va a ser nuestra rentabilidad como inversores en la deuda. Y valoramos así estas situaciones y tenemos cuidado porque hay algunas que es muy obvio, nos ha pasado con alguna que teníamos ya mirada y claro, cuando miramos que estaban amortizando, digo, es que esto van a amortizar, van a anunciarlo, claro. Y hace un mes una de las compañías que estábamos mirando refinanció, amortizó toda la deuda y el coste bajó del 8 al 5 y ya no es atractivo, claro, en dólares para nosotros. Entonces, ese es el tema, tienes que ir un poco a donde están las ineficiencias. Pero ya no solo sectores que se financian mal, también compañías que son pequeñas y medianas y a lo mejor ni siquiera tienen rating porque no les compensa, es muy costoso. Un poco lo que te comentaba antes, de que nadie ha puesto el foco ahí, no las han analizado. O ellas mismas dicen, si es que me cuesta demasiado dinero el mantener un rating por mi tamaño. Entonces, soy capaz más o menos de financiarme relativamente en términos aceptables sin acudir al rating,
muchas casas ya directamente descartan porque este bono no tiene rating, pues ahí puede haber oportunidades. Claro, Compañías no cotizadas también. Claro. O sea, que no tengan rating puede ser perfectamente razonable, pero que nadie ponga el foco en ellas por no tener rating, pues te deja una oportunidad también. de análisis muy... O compañías no cotizadas. También tenemos alguna que son compañías no cotizadas. Pues claro, eso te voy a preguntar ahora. Has dicho que sobre todo invertís en deuda de empresas que ya analizáis para vuestros fondos de renta variable, pero entiendo que no hay una condición muy estricta al respecto, que si encontráis deuda de otras empresas que la deuda esté cotizando a buenos precios, pero las acciones a mal precio, pues os lanzaréis igual a claro. la deuda. Lo que pasa es que había muchas sinergias de inicio. Sí, claro. Ya tengo el trabajo hecho. Sí, pues claro. Un grueso de la cartera de inicio sí que está vinculado o a compañías que tienes en cartera o a sectores que tienes muy mirados y a lo mejor las acciones no te anima más a invertir por H o por B, pero su deuda, dice, pues si es que ya me la he mirado la empresa, controlo el sector, pues de esas puedes encontrar varias, ¿no? Y luego nos pasa con compañías, un caso curioso es Greenalia. Greenalia es una compañía que cotizó en bolsa hace unos años de energías renovables. Fuimos accionistas de la compañía con el Fondo Ibérico, el equipo directivo lanzó una OPA y la sacó de cotizar. Han pasado varios años, acaba de emitir un bono, hemos comprado el bono. Sí. Ya conocíamos la compañía de hace años. O filiales no cotizadas de empresas que tenemos en cartera también genera la oportunidad. Ahora es verdad que las que estamos mirando últimamente sí son compañías, vamos a decir, nuevas, no cotizadas incluso, que pueden ser atractivas por todo esto que comentamos que genera la oportunidad. Y la geografía de los bonos, de la misma manera que habéis dicho, bueno, la bolsa estadounidense en general está cara y no nos ilusiona, pero esa misma lógica también se aplica a los bonos de empresas estadounidenses. ¿También hay un recalentamiento en este mercado? ¿O como allí justamente la situación de tipos de interés es en dólares, claro, relativamente más alta que en Europa, sigue habiendo bonos que pagan tipos de interés que incluso después de cubrir el riesgo de divisa son atractivos? Yo es que te diría que la oportunidad para nosotros se genera en estas situaciones que te comento si queremos aspirar a ese 4,5, 5 neto para la cartera. Al final, las grandes compañías americanas cubriendo ya los dólares, es que no te da absolutamente nada de rentabilidad. Pero lo mismo con las grandes europeas o de otras zonas geográficas. Son más situaciones particulares que por lo que sea el mercado no las valora bien, o por lo que hemos comentado de deuda antigua que paga todavía alto y demás, y eso es lo que va generando las oportunidades. Entonces, ¿cuáles serían las principales geografías de estos bonos que incluís en cartera? Fundamentalmente Europa, igual que en renta variable, y luego parte, es que te voy a decir nórdico, pero bueno, nórdico es TGS al final, y luego servicios petrolíferos, que sí son compañías americanas la mayoría. Pues de esas hay bastantes, pero el grosso yo te diría que es Europa. Porque, bueno, ya lo hemos mencionado también, pero antes decías, bueno, la rentabilidad del 4,5 después de comisiones y después de cubrir el riesgo de divisa. Explícanos brevemente qué es esto de cubrir el riesgo de divisa y también cuán relevante es en vuestra cartera, porque si muchas son en euros, pues poco riesgo de divisa hay, claro. Antes de responderte, que no lo he mencionado, y por contar bien el fondo, la renta fija supone o va a suponer mínimo el 80% de la cartera. Luego sí que hemos decidido guardarnos un 10% que puede invertir en Oro Value Internacional, porque al final queríamos añadir ese extra. Pues tenemos el histórico con el 12,5. Nosotros en ese 4,5 que te he dicho asumimos un 7% de rentabilidad anualizada con el fondo para ser conservadores. Aspiramos a más, pero bueno, vamos a meter el 7 en la ecuación. Y el otro 10% como máximo es lo que llamamos situaciones especiales, que son OPAs de compañías que al final pues tienes una TIR muy alta por una situación a 3 meses que tienes una certeza prácticamente absoluta de que se va a producir y si es más atractivo eso que la renta fija, en el fondo es muy parecida a la Explica un poco más esto último. Es decir, estáis diciendo que como hay un riesgo de que no se cierre una operación que ya se ha anunciado, por ejemplo, por temas regulatorios, el precio al que cotiza una acción no tiene por qué reflejar exactamente el precio que se terminará pagando en esa OPA y mientras se resuelve ese asunto, ¿no? Pues hay una brecha que a lo mejor no es muy grande en términos absolutos, pero como es una rentabilidad a 3 meses anualizada, sí que puede ser atractiva, ¿no? Sí, hay factor temporal también ahí. Pues yo que sé, un Catalana Occidente, por ejemplo, que tuvimos que salir precisamente por la OPA. Es un caso curioso. En la cartera ibérica y la internacional, la principal posición era Catalana Occidente, una compañía que hemos contado muchas veces y que nos encantaba. Pues la familia Serra tenía claro también que la compañía estaba barata y lanzó una OPA a un precio para nosotros irrisorio, pero que teníamos claro que el mercado iba a aceptar. De hecho, hoy ha salido el resultado final de la OPA y una aceptación del 95%, con lo cual pues ya es directo el que deje de cotizar la compañía.
Entonces ya no tenía sentido para los fondos de renta variable, pero tenías esa rentabilidad, no recuerdo ahora bien los números, si era una tira a lo mejor del 2,5%, del 3%, que para empezar el fondo, esa parte que teníamos todavía de liquidez, pues tenía su sentido meterlo en estas acciones, y es lo que hicimos. Y justo pues hoy ya se ha cumplido el evento, vamos a decir, de la OPA, y ya está de salida la posición, ¿no? Pues vamos buscando ese tipo de situaciones. Volviendo al tema del riesgo de divisa, ¿qué son estas coberturas de las que has mencionado? ¿Cuán costosas resultan? Es decir, ¿cuántos puntos de rentabilidad te erosionan sobre la inversión base y cuán relevante es la inversión en bonos en divisa distinta del euro dentro de vuestro fondo ahora mismo? En nuestro caso, todo lo que tenemos es o euro o dólar. Y entonces la cobertura es en dólares y el momento actual pues posiblemente sea el más costoso, no sé si de los últimos 20 años, para invertir en dólares, por el diferencial de tipos de interés que hay entre Estados Unidos y la zona euro. Al final, la cobertura del tipo de cambio lo determina ese diferencial de tipos de interés y ahora mismo es un 2% ese coste de la cobertura, que lo haces a través de derivados. Entonces, un bono que te ofrece, te decía antes TGS, a lo mejor te paga un 7,5, una cosa así, pues neto a mí me llega en euros 5,5 por esa cobertura. Pero claro, en plazos tan cortos no quiero riesgo de divisa. En renta variable no cubro nada, porque es un plazo muy largo, son compañías globales y muchas veces no sabes ni qué estás cubriendo del negocio porque estás vendiendo todo el mundo. Pero con la renta fija quiero una rentabilidad garantizada. Para un inversor conservador con perspectiva a corto plazo no tiene sentido. No tendría sentido, sino que se vaya ya. Entonces es costoso, pero bueno, es lo que hay ahora mismo. Entonces, ya por resumir, ¿no? Digamos, ahora tenéis la parte de renta fija y de renta variable. ¿Cuál sería el perfil de inversor o de necesidad del inversor que determinaría que invierta en un fondo o en otro? Bueno, me repito mucho, pero es que al final siempre trato de simplificar el mensaje. También para la renta variable, es decir, ¿qué tipo de inversor creéis que encajaría en vuestro fondo de renta? Ya tenéis muchos, pero los que no hayan participado, ¿qué tipo de persona creéis que encaja bien invirtiendo ahí en vuestros fondos de renta variable y en qué caso en el de renta fija? Es que te voy a decir que cualquiera encaja en cualquiera de los productos en base a lo que vaya a necesitar y lo que vaya a tener. Una persona que sea muy adversa a la volatilidad, por ejemplo, a lo mejor no... Claro, pero tampoco sé si tiene sentido invertir así. Te trataré de explicarle por qué no tiene sentido también en primer lugar. Bueno, pero entonces, como poco tendrá que tener una cierta formación, una cierta comprensión de lo que está haciendo, ¿no? Nosotros hemos llegado a rechazar a gente que quería invertir en nuestros fondos porque no entendía exactamente lo que podía esperar de nuestro producto y sabíamos que iba a pasarlo mal y en algún momento iba a salir cuando el fondo tuviera una caída. Entonces, hay gente que no tolera, como comentas, la volatilidad. Entonces, a lo mejor no tiene sentido ciertos productos. Vale, si me pones la excusa de la volatilidad, entonces Oros Patrimonio no es tan volátil a lo mejor para ese perfil. Pero es que no es el producto idóneo para ahorrar a largo plazo. Entonces, vamos a tratar de transmitirle igualmente. Si usted quiere componer, si es una persona joven y que no tiene conocimiento y me trata de decir, es que yo no quiero algo que se mueva mucho. Bueno, es que a lo mejor estás equivocado en lo que es el ahorro. Pues tendrás que explicárselo de alguna manera. Es que... Bueno, ya, pero... puede haber gente que sea muy adversa a la volatilidad, aunque lo entienda, es decir, que sufra cuando cae, sí. Y a lo mejor mejor tener un 4,5 que no claro, un 0. ¿no? Si le llevas a ese caso extremo, obviamente, pues antes que el depósito. Claro. Pero si es tan adverso, a la mínima que el fondo tenga algún movimiento raro por ese periodo que coincida de subida de tipos, va a pasar lo mismo. Entonces, no es un producto tampoco para alguien súper adverso a la volatilidad, yo creo. Es que esa persona va a dejarlo en el banco. No va a conseguir cubrir el coste de la vida, pero bueno, ya está, será feliz de esa manera. Pero bueno, nosotros no lo enfocamos así ni tratamos de que la gente que sea cliente nuestro tenga esa visión. Y como vehículo intermedio de salida, es decir, porque estábamos considerando vuestro fondo de renta fija pues para el que vaya a necesitar liquidez en el corto plazo, eso se puede dar en cualquier etapa de la vida, pero también una persona, aquí ya hay opiniones para todos los gustos, gente que dice, no, aunque tengas 90 años, sigue en renta variable. Bueno, pero sí que tiene cierto sentido de planificación financiera personal, que diga, oye, yo ya tengo 60, 65. Quiero preservar esto. Quiero preservar esto e ir consumiéndolo de manera más o menos previsible, con rentas que vaya extrayendo. ¿Creéis que tiene sentido como vehículo, como forma de salida,
ir desinvirtiendo en el fondo de renta variable y aparcándolo en el de renta fija para luego ir sacando de él lo que uno vaya necesitando cada año? Puede tener su sentido, no te voy a decir que no. No sé si es lo ideal, porque tampoco uno tiene la respuesta para todas las edades y muchas veces uno ya está con la visión de que me voy a jubilar. Conozco muchísimos casos de gente que se acaba de jubilar y ya tiene esa visión de quiero preservar lo que he ganado hasta ahora. Joder, que te quedan todavía muchísimos años de vida. No tiene ningún sentido lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, pero a lo mejor la ese es el peligro. Pero a lo mejor sacar el 20, el 30%, no necesariamente el 60 o el 70. Pero ¿y qué sentido tiene si no te va a hacer falta el dinero de aquí a 5 o 6 años? Es que no lo veo porque dejas de componer todavía más. Es que al final, si no te va a hacer falta el dinero, el coste de oportunidad es tan alto que para mí no tiene sentido. Pero entiendo que al final es lo que a todos nos enseñan de esa planificación patrimonial, de preservar, pero... Claro, pero al final sí que necesitas tener una fuente más o menos asegurada de flujo de ingresos que no te tiene por qué cubrir la pensión pública y dices, oye, yo quiero aquí pues el patrimonio que voy a consumir y que quiero que esté estabilizado en términos de valor porque lo voy a consumir. Sé que lo puedo seguir capitalizando, pero en 5 o 6 años lo voy a consumir entero. Entonces, sí, vale, renuncio a lo mejor a un 10, a un 12, pero es que la contrapartida es que tenga que mal vender. Vale, pero ya te has puesto la restricción de liquidez. Si eso entra en la ecuación de voy a empezar a sacar el dinero... Sí, yo me refiero entonces como forma de ir consumiéndolo. Sí, eso sí. Poco a poco, eso ya es de una otra manera cosa, más o menos pautada. Porque ¿no? te va a hacer falta el dinero y lo sabes. Yo hablo más de mucha gente que como alcanzo cierta edad, sí, que ya mecánicamente digo, hasta aquí, sí, voy a empezar a quitarme renta variable, que ya no quiero... Yo digo como forma de ir saliendo... totalmente. Pues eso, que sabes que vas a necesitar, a lo mejor no a 3 años, pero sí a 5 o 6, te vuelves más conservador de, oye, no es lo mismo mi capacidad de reacción cuando tengo 30 que a los 65 o 70, que además no me puedo poner a trabajar ni nada. Sí, totalmente. Y voy a alargar un poco el plazo de tiempo en el que quiero que esto no se mueva, ¿no? Totalmente. Quizás ese dinero o esa parte que ya sabes que dentro de 5 años te va a empezar a hacer falta, o a 6 o 7, pero ya lo vas moviendo a un producto es. como oro es patrimonio y el resto lo mantienes en renta variable y cada año eso es. vas moviendo. Sí, en ese caso sí. No te estaba entendiendo la pregunta. Sí, no, me refería a esa estrategia de... Porque también para personas que van a alcanzar una edad avanzada, claro, ¿qué hago con ese dinero? ¿Liquido una parte y lo meto en un depósito? Pues es que, claro, ahí ya el coste de oportunidad es muy alto. ¿No liquido nada? Pero es que, claro, yo necesito un flujo periódico que me paso a acciones de dividendo para ir consumiendo el dividendo, pero si no son las que tienen más potencial... No, pues entonces... claro, eso sí que no tiene sentido tampoco, porque al final estás sujeto a la volatilidad de la acción también. Y a ver qué precio estás pagando por esas acciones. Claro. Ese tipo de estrategia sí que no... Ya sí que lo descartaría. Claro, pero entonces algún tipo de estrategia tiene que haber que no es muy clara tampoco. No es que digas, bueno, todo el mundo, este es el camino que tiene que seguir, y sí que veo en ese producto como una... Sí, para mí totalmente. Bueno, una estrategia más o menos de, oye, yo lo voy consumiendo, pero me da... Quiero reducir esa volatilidad porque es dinero que me va a hacer falta. Ese es el mensaje al final, sí. Y ya para terminar, hemos hablado tanto de situación general del mercado, renta variable, ahora renta fija, vuestra filosofía a la hora de seleccionar productos en cada uno de estos mercados. Bueno, una pregunta que yo mismo te habré hecho en otras ocasiones y seguro que te han hecho muchas más veces, pero que creo que es pertinente porque siempre hay nueva gente que nos ve y que se tiene que introducir en estos conceptos. ¿Qué consejo le darías a un inversor, si quieres, tanto el inversor que ya está fogueado y que, bueno, ya no es que esté empezando ahora, pero que aún así seguro que se le pueden dar consejos, cuanto, sobre todo, la pregunta iba enfocada a la persona que de entrada o en principio se está aproximando de nuevas a este mundo y que muchas de las cosas que has contado le han sonado bien o le han interesado y quiere explorar más, ya sea para la renta variable, para la renta fija, pero quiere explorar más. ¿Qué consejos les darías tanto al inversor ya fogueado como al nuevo que se está aproximando? Yo creo que al fogueado, pues un poco el resumen de lo que hemos hablado hoy, nunca renuncies al margen de seguridad ni al proceso de análisis que te ha llevado a conseguir buenas rentabilidades, si es el caso, etcétera, ¿no? Que al final... Ese es el consejo más teórico. Por eso. Pero más aplicado, o más práctico no sé, oye, pues si estás haciendo esto,
deja de hacerlo, o si no estás haciendo esto, más allá de invierte en nuestro fondo, que podría ser, al final, claro, uno si piensa que lo está haciendo bien, pues aconseja, pero si no estás haciendo esto, plantéate empezar a hacerlo, no sé, por ejemplo, un inversor en Bitcoin, que no tiene por qué ser vuestro caso, pero diría, invierte en Bitcoin o fíjate en Bitcoin, porque si no estás prestando atención a esta inversión, a este activo, te puedes estar perdiendo algo muy grande. En vuestro caso, ¿qué sería eso que a lo mejor el inversor promedio estándar está haciendo mal o está dejando de hacer? ¿Qué le dirías? Oye, no te digo que lo hagas porque te tienes que informar, pero échale un ojo, recapacita, presta atención a esto. A ver, es un poco oportunista por todo lo que hemos hablado, pero ten cuidado con los productos indexados en estos momentos de mercado. Uh-huh. Lo que ha pasado en los últimos 15 años no tiene por qué suceder los próximos 15 años. Uh-huh. De hecho, si la historia sirve de guía, va a estar muy lejos de lo que ha sucedido en los últimos 15 años. Sé consciente de que la gestión indexada o pasiva no es pasiva, uh-huh. Es muy activa y que estás invirtiendo en un producto que tiene unas características, unas posiciones, unas compañías y unas dinámicas que ya hemos comentado en esta conversación que hemos tenido, ¿no? Pero no sé si te estoy respondiendo. Es sí, que tampoco, no, ese es un consejo... Quizá ahora hay que ser más activo que los últimos 15 años. Más aplicado, ¿no? No te enfoques tanto en la pasiva y busca otras estrategias que meramente replicar. Mira aquello que está más deprimido, mira aquello donde el sentimiento es más negativo, uh-huh. Porque con esta dinámica de mercado de que el flujo manda, posiblemente las oportunidades están donde nadie está mirando. Pero sí, lo de siempre, es muy general. También la pasiva tiene un componente, como decías, muy activo de, bueno, ¿en qué índice me meto? ¿No? Que eso ya... Pero ¿dónde está metiéndose todo el mundo al final? Claro. Porque la conversación es que el SP ha hecho esto. Sí, la conversación no es el índice ETF del Eurostoxx lo está haciendo bien. Pero entonces podría ser, oye, sigue en la gestión pasiva si te sientes más cómodo, pero busca otros índices que no se hayan replicado con tanta asiduidad, ¿no? Vale. Y para el inversor nuevo que no tiene mucha idea, más allá de que se forme, que obviamente... ¿Pero qué le dirías? Si no vas a dedicar muchísimas horas a esto, ni te lo plantees. Porque es verdad que nos llega mucha gente... Como inversor propio activo. Sí, activo, claro, de yo mirando empresas para invertir por mi cuenta. Uh-huh. Yo lo que a todo el mundo le digo ya es eso, porque mucha gente te pregunta, oye, ¿qué consejo me darías? Quiero empezar en esto para mirar compañías. Fenomenal. ¿Vas a dedicar de verdad muchas horas? Uh-huh. ¿O va a ser un hobby de me leo 4 cosas a la semana y me creo que con eso ya vale? Porque es que esto es muy intensivo. Uh-huh. Y nosotros somos ahora 5 en el equipo y no llegamos. O sea, estamos todo el santo día analizando empresas y al final no llegamos. Imagínate a alguien que no se dedica profesionalmente a ello. Entonces, partiendo de esa base, si es alguien que realmente lo que quiere es dedicarse a esto y dice, mientras tanto, quiero ir aprendiendo, pues es que al final empieza cuanto antes, pégate palos cuanto antes, mírate a las compañías, pero mírate de verdad, no de... Creo que esto lo va a hacer bien porque me he leído 4 cosas. Te tienes que mirar las cuentas anuales de 10 años de una empresa, desgranar entero el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo, interpretar la rentabilidad, cómo se consigue, o sea, todo lo que puedas... El sector, competidores, perspectivas del propio sector. Cuando lleves ya 2 meses haciendo eso con una compañía, porque la primera vez que haces eso te tiene que llevar mínimo 2 meses, si todavía te gusta, pues repite y repite y repite, no hay más. Pues muchas gracias, Javier, por acompañarnos en esta conversación sobre la situación general de los mercados, también de la renta variable, también de la renta fija en función de ese nuevo vehículo que habéis sacado para permitir a los inversores, a los ahorradores que inviertan en pues un vehículo de baja volatilidad y una rentabilidad en general más alta que la que proporcionan otros instrumentos probablemente más líquidos, pero con un coste de pérdida, un coste de oportunidad de pérdida de rentabilidad muy alto, ¿no? Muchas gracias, Javier, de Oros Asset Management, y un placer tenerte por aquí. Un placer haberme sentado de nuevo contigo, esta vez literalmente, que también me apetecía. Nuestra primera entrevista presencial, efectivamente. Muchas gracias. La próxima. Hasta luego.